Buenas noches, señor presidente. Bueno, luego de escuchar muy atentamente a los que me precedieron en el uso de la palabra, creo que hay una coincidencia en algunos temas que tenemos que ver con la bancada del Frente Amplio y con los números que se dieron, pero también decirles que el que me antecedió en el uso de la palabra, el diputado Luz, me dio pie para comentar que se dio el debate durante toda la jornada, llamado Maya Oro, no Maya Oro, pero sí saber, y de acuerdo a los números que tenemos, que hemos sacado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Observatorio, el Instituto Nacional de Estadística, de los tomos de esta rendición de cuentas, que tienen que ver con lo que yo mencionaba, que son visiones diferentes, se ha catalogado por un lado y por el otro en Maya Oro, pero entendemos nosotros que lo que citaba el diputado Luz, acá hay dos visiones claras, diferentes de cómo se debe manejar algunas cuestiones que hacen a la economía nacional, más que nada. Aquellos que entendemos que se puede crecer para distribuir y distribuir para crecer, lo que ha hecho los gobiernos del Frente Amplio durante 15 años, y aquellos que entienden que debe crecer la economía para después llegar al derrame, cosa que según los números que tenemos se puede dar en este contexto. Sabemos nosotros que la economía nacional ha crecido desde el año 2021 en adelante, de niveles de crecimiento muy importantes que tienen que ver con, algunos son históricos. Solo por decir un dato, en el año 2021 el sector agroexportador creció un 6,1%, que es bienvenido para todo el país, y ojalá siga creciendo la economía y ojalá se dé el crecimiento mayor aún en todos los niveles económicos de este país y indicadores para poder desarrollarse una economía mejor. Pero ¿con qué nos encontramos? Con que ha crecido la economía durante casi 3 años, pero los salarios, jubilaciones y pensiones bajaron. Entonces, ¿cuál de las postulados o teorías tenemos que enfrentarnos aquí? Vemos nosotros claramente que la economía creció, pero no se distribuyó. Entonces, creemos nosotros que lo que se ve acá es que la economía crece y estamos esperando que derrame, cosa que no ha derramado nada, mucho por el contrario. Por citar algunos números, porque acá se han dicho cosas que a veces no se manejan, creo que parte de la campaña electoral que ha hecho el señor presidente de la República, que es muy válida, de ahorrar 900 millones de dólares, pero hay que ver también los números que se hicieron durante estos 3 años y se ahorraron 700 millones de dólares en salarios, jubilaciones y pensiones. Entonces, quienes están financiando lo que fue una promesa electoral son los trabajadores y jubilados de este país. Eso claramente refleja la forma de manejar los números y la economía y la distribución de la riqueza en este país, cosa que no compartimos, obviamente. Para decir algunos datos y para que se logre materializar lo que yo estoy diciendo y seguir en el camino de lo que tiene que ver, que me quiero referir, que es los ingresos de hogares. La amplia mayoría de este país vive de acuerdo a ingresos de salarios o jubilaciones, y entonces eso afecta directamente a la economía nacional. No voy a entrar en decir los números que se dijo hoy, lo dijo muy bien mi compañera Ana Olivera hoy. Sí me quiero referir a los números que han impactado durante 3 años en mi departamento. Usted sabe, presidente, que la informalidad en mi departamento en el año 2020 tenía un 39%, sigue siendo uno de los indicadores de Artigas. Artigas es un indicador muy alto en nivel de informalidad, o sea, personas que no están registradas en el Banco de Previsión Social o en otro organismo para que tenga servicio de seguridad social, 39% en el 2020, y hoy en el 2021, según datos de los tomos de esta rendición de cuentas y del Observatorio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dice que Artigas tiene un 44,6% de informalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha crecido un 5,6% la informalidad en mi departamento. O sea que un 5%, casi un 6% de informalidad quiere decir un bolsón de personas trabajadores que están en negro y aumentó en un solo año. Eso también demuestra, según el Instituto Nacional de Estadística, que el empleo cayó, aparte de los informales, los que están formalizados, los que tienen seguridad social, cayó en un torno a un 3%. O sea que el desempleo aumentó en mi departamento y aumentó el número de informales. También podemos decir que eso impacta directamente en los hogares. Artigas es uno de los departamentos que durante mucho tiempo, y hay que reconocerlo, tuvo altos índices de pobreza, desocupación e informalidad, pero se acentuó en este periodo de gobierno. Podemos decir también que la pobreza en el año 2019 era de un 7,1%. En el año 2021, 11%. Un 5% más de pobres existe en mi departamento. Podemos decir que se focaliza esa pobreza en la pobreza infantil, que creció un 6%. Podemos decir también que el consumo, toda esa que yo informaba, que los ingresos han caído, las jubilaciones y pensiones, con esa mirada de que crezca para poder repartir,
no ha llegado nada. Bueno, eso generó que el consumo en mi departamento cayó un 6%. Aumento de informalidad en un 5%, pobreza infantil un 6%, 5% aumento de pobreza en general y pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores, jubilaciones y pensiones, que lleva a la caída de un 6% del consumo. ¿Qué tiene que ver con esto? Hace que más allá de la pérdida de servicios y de bienes y de alimentos que esas personas en su amplia mayoría consumen con sus ingresos, han perdido calidad de vida. Es notorio. Y lo dice el Instituto Nacional de Estadística cuando seguimos analizando los indicadores. Entonces, a mí me parece que no se puede festejar nada. Yo no festejo por mi departamento. Capaz en algún otro departamento se festejó y se celebró. Yo no puedo festejar que hay más pobres, más informales y menos consumo en mi departamento. Jamás lo haría. Entonces, me parece que podemos ir desglosando, empezamos detallando realmente cómo impactó la política económica del gobierno, con clara visión totalmente diferente a la nuestra. Pero sin embargo, no solo se perdieron calidad de vida mis ciudadanos en cuanto a su nivel de ingreso y consumo, perdieron de calidad de vida también en lo que tiene que ver con algunos incisos, y muchos de ellos hice preguntas cuando concurrieron aquí a esta Cámara, a la Comisión, para informarlos de primera mano. Podemos decir también que el sector que más creció en el interior, y no queda fuera de mi departamento, es el sector agroexportador. Y lo dije y lo reitero, bienvenido que siga creciendo. Pero sin embargo, miremos la otra parte, la otra punta del sector agroexportador. Los asalariados rurales en este periodo acumulado van perdiendo 7,25%. Alguien se quedó con esas ganancias. Si pierden 7,5% en el acumulado y solo en el año 2021 creció un 6%, cada uno se llama a reflexión quién concentró esa cantidad de riqueza y quiénes perdieron. Podemos ir enumerando una serie de datos que tienen que ver con el nivel nacional, el interior o regional, o mi departamento en concreto, pero debido al tiempo vamos a detenernos en lo que tiene que ver con la ANEP, y esto lo hicimos cuando estuvo algunas preguntas para sacarnos dudas para llegar al día de hoy con información fidedigna, cuando compareció la ANEP a la comisión. Usted sabe, señor presidente, que en mi departamento se perdieron grupos en educación secundaria y en educación media. Eso empeora la calidad educativa desde el punto de vista educativo, pedagógico y desde la ciencia de la educación. No se ha construido una sola escuela, no se ha agrandado un solo salón en 3 años, y Artigas demuestra que es necesario. Y quiero poner un ejemplo muy claro y concreto. Usted sabe que existe un predio, un terreno, en la zona de lo que se llama Cerro San Eugenio, desde la larga data, en la ciudad de Artigas, que está destinado a la construcción de la escuela de un populoso barrio, que cuenta con una zona bastante alejada del centro de la ciudad y es necesario tener servicios. La ANEP le sacó la escuela que estaba destinada al Cerro San Eugenio y la acaba de inaugurar el mes de julio en Punta del Diablo. Nada personal con las personas del otro departamento, pero sí creo que los criterios duales a veces hacen que unos pierdan y otros ganen. Y creo que dejaron relegado a todas esas familias que viven en Cerro San Eugenio cuando le quitaron la oportunidad de que sus hijos concurran a esa escuela, porque tienen que concurrir algunos a la escuela de 90 u otros trasladarse a distintos lugares, y por la ubicación geográfica del barrio muchas veces no concurren, por el llueve, porque hace frío, porque están lejos, porque no tienen cómo llevarlos. Y eso es responsabilidad política de la conducción de la educación en este país. Pero no perdió solo en mi departamento esa escuela, perdió también el cambio de categoría. La escuela número 5 de Tomás Gómez Soro era una escuela Aprender donde tenía horas curriculares y por la tarde talleristas. La ANEP entendió de que tendría que pasar a una escuela no Aprender y se pierden los talleristas, y con eso se pierde calidad educativa y se pierden cargos, y con eso se recorta el presupuesto de la ANEP. Es claro. Los trabajadores de la educación acá se dijo que había que aplaudirlos. Sin lugar a dudas que hay que aplaudirlos, porque son los que van a financiar la educación. El presupuesto de educación que se dice acá, los 100 millones, lo van a financiar los trabajadores de la ANEP, docentes, no docentes, personal administrativo y auxiliar de servicio. Porque se le recortó salario más de 100 millones y se le da a toda la educación 100 millones. ¿Quiénes van a financiar? Los trabajadores de la ANEP van a poner plata de su bolsillo ahorrada sin su consentimiento durante 3 años para financiar lo que va a ser la política de la educación en general de este país en el año 23 y 24. Creo, presidente, que también está marcado lo que tiene que ver cuánto del producto se destina a la educación pública de este país. Hasta el año 2019 se destinaba 5,3%. Hoy estamos en un 4,6%.
Otra vez, por donde se busque, números, cifra constante, porcentaje o de producto, se recortó en educación. Y solamente las personas que tienen contacto directo pueden averiguar de primera mano y saber claramente lo que está ocurriendo en la educación pública de este país. Yo nombré 2 ejemplos, pérdida de salario que en general, pero en mi departamento 2 ejemplos claros de cómo recortaron. Sacando una escuela y sacando la categoría de otra escuela funcionando, recortando cargos. Pienso que la calidad, más allá que yo decía de vida que han perdido los pobladores del departamento de Artigas, han perdido también en calidad de salud. Usted sabe, presidente, que el recorte presupuestal de ACE es de 70 millones. Y que el recorte en comparación del año 2019 al año 2021 en medicamentos es del 37%, con mayor cantidad de usuarios. Es solamente hablar con los usuarios, reunirse, escuchar la prensa de mi departamento, en mi ciudad más que nada, los reclamos constantes de todos los usuarios por la faltante de medicamentos. Y los 70 millones hizo que en la ciudad de Artigas, en el hospital de Artigas, ni pediatra había. Tuvieron que salir a hacer otros convenios con privados y tratar de resolver porque no había pediatra. Eso es todo parte de la construcción del recorte presupuestal en salud pública. Podemos seguir enumerando lo que ocurrió también en lo cultural. Nos cerraron todos los centros MEC del departamento. Todos los centros MEC, con la promesa de abrir centros culturales. Abrieron uno en el centro de la ciudad, para los que pueden llegar al centro. La cultura de los pueblos y de los barrios alejados no está presente. Eso también de parte de un recorte presupuestal que hizo el Ministerio de Educación y Cultura de 24 millones. Podemos seguir diciendo cosas que han ocurrido y que han perjudicado notoriamente en estos 3 años, 2 años y medio, 3 años que se va a cumplir cuando se culmine esta rendición de cuentas de mi departamento. Pero no todas son malas, algunas son favorables. Vamos a tener, gracias al Plan Estratégico UTEC, una sede de la Universidad Tecnológica, brindando oportunidades para aquellos estudiantes que por lo que somos del interior bien al norte, sabemos que por razones económicas a veces no podemos estudiar. Porque no nos podemos trasladar, porque distintas razones no podemos estudiar. Entonces las oportunidades hoy van a tener carrera universitaria y va a ser la Universidad Tecnológica, en lo que en un futuro se podrá transformar en un polo educativo en mi ciudad de Artigas. Eso es muy importante. Algo bueno tenemos para mi departamento. Y después tenemos, que lo hice en comisión, una pregunta al presidente del directorio de ACE si va a concretarse ese público, que es muy bienvenido, y lo reconocí, que es necesario, pero que anunció que era un compromiso. En la rendición de cuentas pasadas dijo que era un compromiso y un anuncio para estar en la rendición, no estuvo. Le preguntamos, dijo que iba a estar en esta rendición de cuentas. Explícitamente en ningún artículo, en ningún tomo está lo que tiene que ver con la construcción edilicia del CTI. Entonces le preguntamos al señor Cipriani quién se iba a hacer cargo de la construcción edilicia. Nos dijo que es del presupuesto de propiamente ACE. Estamos esperando y va a ser muy bienvenido para mi departamento. O sea que si hacemos una balanza de lo favorable y de lo favorable que le ha tocado a mi departamento en estos 2 años y medio de gobierno, la pérdida de calidad de vida, la pérdida de servicios, la pérdida en salud pública, las pérdidas que han tenido son mayores de las que se pueden lograr. Y queremos culminar, presidente, este espacio, decir que durante 2 años y medio no hay una sola obra pública en mi departamento que tenga este gobierno nacional, que genera trabajo, genera dinamismo, genera oportunidades, y las personas que allí trabajan en esa obra pública gastan en el comercio local. Ese mismo comercio local que se vio disminuido en su 6% de su consumo por parte de la población. Creemos nosotros que es tiempo, van a terminar el 3er año de gobierno, de que reviertan la situación. Por el bien de la población, por el bien de los pobladores de Artigas, que se merecen otro tipo de calidad de vida y otro tipo de servicios. No puede seguir que por vivir a 600 kilómetros nos sigan relegando, nos sigan haciendo pasar mal. No hay una sola propuesta de empleo en esta rendición de cuentas. Lo que solo vemos es cosas negativas. Muchas gracias, presidente.